Es gratísimo estar aquí, ver tantas caras conocidas, otras desconocidas, y realmente un privilegio presentar este libro, Cultura y Humanismo. Número 2, es un tema que Camilo viene trabajando hace muchos años. Hay otro libro de Camilo que se llama Ensayos sobre filosofía y cultura en el mundo, donde ya vemos ahí algo de lo que después se viene concretando en estos dos libros concretamente. Y son dos volúmenes que de alguna manera están entrelazados entre sí. Hay un hilo conductor en ellos y hay una propuesta, a mi modo de ver, muy concreta. Es decir, el papel de la cultura y la filosofía frente a la problemática del humanismo. Una ecuación nada fácil. Humanismo, entendiéndolo como situar en el centro al ser humano, como objeto de la reflexión, del arte y de la literatura. Y por otro lado, la filosofía como una manera de profundizar la reflexión sobre la existencia. Entonces, en ambos libros hay al inicio una reflexión sobre el papel de la filosofía, ¿no? Tanto que yo me he preguntado, ¿no?, en este mundo tan fragmentado, y la filosofía trata siempre de los temas generales, la totalidad, de la unidad, la filosofía parece tener una importancia fundamental para que no nos perdamos en este mundo de la fragmentación, de la sobreinformación que no informa, y sobre todo perder esa capacidad de análisis que nos brinda la filosofía. Entonces, casi diría yo que la filosofía como una disciplina urgente, ¿no? Entonces, antes de seguir hablando del libro, yo quisiera preguntarte, empezando un diálogo realmente, ¿no?, y haciéndome partícipe de ese espíritu platónico que tú tienes aquí como diálogos, ¿no?, que viene de la palabra, ustedes saben, dialéctica, ¿no?, dialectetecne, que es ese intercambio, ¿no? Porque eso es un poco también la filosofía, ¿no? Contrastar ideas, contrastar concepciones, tesis, antítesis, síntesis nuevas. Pero Camilo, en este diálogo yo me atrevería a preguntar ¿qué actualidad tiene la filosofía en este momento, en este mundo? Sí, bueno, Jaime, sí, eso es una buena pregunta, porque efectivamente muchas personas en el curso de sus vidas cotidianas se la hacen, ¿no? Inclusive aquí en Suecia, hace varios años o bastantes años que fue eliminada la filosofía como una disciplina obligatoria de los programas del gimnasio. Es una disciplina solamente electiva para los estudiantes. Y eso demuestra que en el contexto cultural de este país, en la mente de muchos de los agentes del poder y de la dirección política y educativa de Suecia, la filosofía como disciplina esencial de las humanidades, pues no tiene una importancia que debería tener, ¿no? Y eso refleja en cierta manera la opinión o la actitud de muchas personas frente a la filosofía. En el sentido de que no se han percatado de que con el paso del tiempo todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, filosofan. Somos agentes o sujetos del filosofar. Filosofamos cuando nos hacemos ante todo preguntas, cuando nos preguntamos por aspectos esenciales de algo de nuestra vida o del mundo.
Ciertamente los que no son expertos en filosofía, los que no son filósofos profesionales o los que no tienen una cierta cultura filosófica, no desarrollan de manera sistemática o no contestan de manera sistemática con razonamientos más o menos formales y rigurosos esa pregunta. Pero de alguna manera tratan de contestarla en el interior de su alma, de sí mismos, o en el diálogo que sostienen cotidianamente con otros, compañeros, amigos, familiares, etc. ¿Quién no de ustedes o de las personas que habitamos en este mundo no se ha preguntado alguna vez en la vida qué es el amor? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la moral? ¿Qué es el saber o el conocimiento? ¿Qué es? Estoy seguro que la totalidad de ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta y han tratado de contestarla mirando su experiencia vital, observando el comportamiento de la vida de los demás o el comportamiento de la vida propia, o leyendo textos, o escuchando lo que un interlocutor le dice cuando se la formula, al sentirse esa persona incapaz de contestarla por sí misma. Entonces, cada vez que nos hacemos estas preguntas, Jaime, comenzamos a filosofar. Todos los seres humanos, y ahí está la importancia trascendental e histórica de Sócrates, hace 25 siglos. Todos los seres humanos filosofamos cuando nos hacemos esas preguntas que Sócrates, de manera formal y sistemática, planteó. Entonces, ¿de qué se trata en el fondo? Se trata de que cada persona trate de encontrar una respuesta a esas preguntas que se hacen. Claro, eso exige tiempo, exige establecer un diálogo formal con otros, exige leer textos que aborden ese tema, exige hacer un análisis sobre sí mismo, sobre la vida misma, etc. Exige un esfuerzo. La respuesta a esas preguntas exige un esfuerzo de aprehensión de conocimientos y saberes que están en textos o que están en las palabras de otras personas. La mayoría no recorren ese camino, es un tanto dispendioso, toma tiempo o no tienen tiempo para hacerlo. Pero de alguna manera, de manera fragmentaria, en diálogos o en lecturas provisionales, encuentran respuestas también provisionales que muchas veces son suficientes, que los satisfacen, son suficientes y satisfactorias. Así, en términos objetivos, las respuestas que encuentran no sean totalmente satisfactorias ni sean plenamente verdaderas, pero para esas personas las respuestas que obtienen de esas preguntas de carácter filosófico, preguntar por lo que es algo en esencia en el mundo, es una pregunta que da origen a la filosofía, en esencia. Y comenzar en la andadura por buscar respuestas ya es un acto, una actitud filosófica. Que repito, muchas veces los seres humanos recorren sin saber que están de alguna manera metiéndose, ingresando en el mundo de la filosofía, sin saberlo, de manera inconsciente e involuntaria. Por eso yo he sostenido, y es una de las tesis implícitas de este libro, que la filosofía no es un saber ajeno a la cultura, no es una disciplina especializada que esté aparte del mundo cultural, de la vida de los seres humanos, sino al contrario, está presente, integrada vivamente ahí, porque los hombres no solamente aprecian el arte, los hombres no solamente escuchan música, los hombres no solamente aprecian la música o la crean, sino que también los hombres filosofan cuando se hacen estas preguntas de manera natural en algún momento de sus vidas. Repito, un filosofar incompleto, inacabado, fragmentario, pero que demuestra que en el fondo de nuestro ser, somos seres para el filosofar.
Jaime. Sí, no, muy interesante esto, y mencionabas al principio la ausencia de los programas de filosofía en la secundaria, o que es una materia opcional más bien, y que se le va dejando de lado, ¿no? Es interesante que muy recientemente visitó Suecia el jefe o presidente o director de Uclibra, Sender Chafai, ¿no? Que el 24 de mayo dio una conferencia magistral en la Kotejona Kungliga, y con estudiantes de ingeniería, de maestría, ¿no? Donde el tema central era la inteligencia artificial, la comunicación, y uno de los estudiantes, bueno, las preguntas eran qué está haciendo Google para competir por la inteligencia artificial y el transhumanismo y todos estos temas tan actuales. Pero un estudiante al final le preguntó simplemente: ¿pero usted qué nos recomienda que hagamos a los estudiantes, sobre todo a los ingenieros, a la gente de ciencias naturales? Y les contesta esta persona: yo les recomiendo que estudien más filosofía. Así. Y al día siguiente salió en el Svenska Dagbladet, en primera página. El jefe de Google recomienda que estudien más filosofía. Y yo creo que eso nos debe dejar un poco, digamos, abierta la expectativa de que no solo son los filósofos los que dicen que se estudie más filosofía. Aquí está faltando algo, como Camilo lo señala. Hay una carencia existencial. Hay preguntas, no solo preguntas y respuestas, sino preguntas que se deben hacer y no se hacen. Entonces, en cultura y humanismo, en ambos tomos, hay un tema central para mí también, y voy a pedirle a Camilo que lo comente, pero el tema es, en pocas palabras, la relación entre filosofía y religión, porque han ido de la mano a través de la historia del pensamiento. En un principio era difícil separarlas. En la Edad Media, ustedes saben, el tomismo y San Agustín y las teologías y todo esto, pero la religión en determinado momento, y esto sí lo plantea Camilo aquí, está dando respuestas a esas preguntas que angustian, ¿no? Y la pregunta que más angustia es la pregunta sobre la muerte, sobre el fin, ¿verdad? Entonces la religión, en ese sentido, dice Camilo, cito, ¿no? es un ejercicio para la muerte, prácticamente, para enfrentar la muerte, ¿verdad? Entonces, la filosofía, ¿en qué se diferencia, ¿no? Y aquí me parece muy, muy hermoso el argumento de Camilo, que diferencia a la religión y a la filosofía, en que la filosofía se aboca fundamentalmente a la vida. Así lo he entendido yo. Sí, sí. ¿Qué puedes decir? No, de acuerdo, así es lo que exactamente es, como tú lo dices, Jaime. Sí, efectivamente, en esos términos sintéticos se puede diferenciar un poco la filosofía de las religiones, ¿no? Sobre todo las religiones monoteístas, digamos, que nacen con el judaísmo. Son religiones en el fondo que le prometen sus creadores a todos sus seguidores, como ustedes muy bien saben, a todos los seguidores o fieles creyentes, la salvación eterna, ¿no? Dios es un ser sobrenatural que existe fuera o por encima del tiempo. Por eso es sobrenatural. Ningún ente o fenómeno de la realidad puede existir por fuera del tiempo. Todo ser o ente, fenómeno o suceso del mundo existe en el tiempo, menos Dios. Dios es un ser sobrenatural que está por encima del tiempo, que se ha librado de la carga destructiva del tiempo y que le ofrece a los hombres cumplir una añoranza, un anhelo existencial muy profundo, que yo menciono y analizo ahí. Uno de los anhelos existenciales más profundos que tienen los seres humanos
es vencer la carga destructiva del tiempo. Eso le da un sentido profundo a la existencia. Combatir el paso inexorable del tiempo que nos lleva a la enfermedad y a la muerte. El gran poeta francés, que también lo analizo, Charles Baudelaire, que fue uno de los primeros autores modernos, intelectuales modernos y pensadores, porque Baudelaire no solamente fue un gran poeta, sino también un gran pensador. Fue uno de los primeros que comprendió este fenómeno del tiempo que se constituye en el gran enemigo del hombre. Y lo dice claramente en un poema que se llama Tiempo, que hace parte de su libro Las Flores del Mal, ¿no? Entonces, eso lo supieron perfectamente los seres humanos desde siempre. Los fundadores de las grandes religiones universales sabían perfectamente este hecho categórico, inevitable, nuestro destino común de la muerte. Y crearon precisamente una imagen o unos mensajes que representan o expresan en el anhelo o el deseo, como digo, existencial más profundo de muchos seres humanos, de vencer el paso del tiempo, de vencer el poder del tiempo. Y al vencer el poder del tiempo, nos liberamos de la muerte. Pero como no podemos liberarnos de la muerte en términos naturales en nuestra existencia real aquí, imaginamos un mundo después de las muertes reales, un mundo en donde sea posible vivir eternamente, en donde la muerte no exista. La muerte no exista. Un mundo en donde la muerte no exista es ese anhelo profundo que las religiones universales han plasmado a través de sus imágenes, relatos, etc. Pero como dice Jaime, la filosofía se sitúa en un terreno totalmente opuesto. La filosofía no habla de la muerte, sino simplemente para constatar ese hecho, para recordarle al ser humano de que somos mortales. Es la obra de Heidegger. Ser y tiempo tiene una de las características y virtudes más importantes, que constata nuevamente en los tiempos modernos nuestra mortalidad, nuestra finitud, para mostrar a su vez que somos seres temporales por excelencia. Estamos situados en el tiempo, vivimos en y por el tiempo. Nuestra existencia es absolutamente temporal. Y tomar conciencia de ese hecho no es tan fácil, por precisamente el peso y la importancia cultural que tienen las tradiciones religiosas del mundo y las visiones religiosas del mundo. Entonces la filosofía, repito, se sitúa en el terreno de la vida para hablar de la vida. La filosofía habla de la vida. Los filósofos hablan de la vida y de la vida humana y de todos los atributos y funciones que tienen los seres humanos, tanto individual como intersubjetivamente en la vida social. Habla de la comunicación, la filosofía, de los presupuestos generales de la comunicación humana. Habla, como ya digo, del arte y de la función que tiene en la existencia de los hombres, de la moral y de la ética y de las normas y el significado que tienen y las raíces que tienen y la función que cumplen en el comportamiento y en las relaciones intersubjetivas de los seres humanos, etc. La filosofía habla del hombre y de la vida de los hombres. Es un discurso del hombre y su vida. Es un discurso que se centra en el hombre para hablar lo más plena y completamente de todos los aspectos de su existencia y de su situación y posición en el mundo sociocultural en que habita. Y es un discurso que habla del hombre, pero que tiene la gran virtud de que es inagotable. Es inagotable. La filosofía, el discurso sobre el hombre, hablar sobre los hombres, es siempre inagotable, porque la vida de los hombres siempre está generando nuevas relaciones, nuevos comportamientos, está generando nuevos hechos
y nuevas obras culturales y científicas. Hablar sobre el hombre, ese es el tema de la filosofía. De manera cada vez más rigurosa, sí, de manera cada vez más formal, correcto, pero ahí se sitúa la filosofía, ¿no?, en la vida humana. Sí, leer tus libros, estos 2 tomos, es hacer un recorrido por la historia de la filosofía de una manera didáctica y amena. Ya voy a volver un poco a esto de la amenidad en la enjundia literaria que Camilo muestra escribiendo, pero eso no le resta rigor a la presentación de las ideas como un filósofo profesional. Lo que pasa es que Camilo nos las está entregando de una manera muy amable, Diego. Pero esa amabilidad tiene que ver también con la forma, con el género, como Camilo escribe, es decir, el ensayo. Y aquí hay una vieja discusión sobre el ensayo y cuáles son los parámetros del ensayo, y en los últimos lustros o décadas se ha dado por hablar del ensayo académico, ¿verdad?, que tiene que tener citas, fuentes, porque se equipara un poco a una narrativa científica, por así decirlo, lo que no necesariamente debería ser cierto, porque muchos de estos ensayos al final los lee muy poca gente, ¿verdad?, se pierden en revistas especializadas y hay como una élite, y en este caso estamos hablando de filósofos, ¿no?, en todas las disciplinas lo hay. Entonces, leyendo tus libros, yo descubro en este sentido una marca de una tradición latinoamericana, hispanoamericana también, porque ahí está Unamuno. Yo diría que Unamuno es el gran inspirador, con aquello del lenguaje como elemento unitario, ¿verdad?, y también como elemento de unidad en la América hispana, en este caso, ¿no? Entonces tenemos nombres de grandes ensayistas que no se preocuparon de las citas, ni se preocuparon de las fuentes, sino se preocuparon de la argumentación, cómo se presentan los argumentos que convencen. Y estamos hablando entonces de Pedro Enríquez Ureña, por ejemplo, Alfonso Reyes, en Colombia Germán Arciniegas, gran ensayista, y por supuesto Octavio Paz. Entonces, Camilo, yo creo que recoge esa tradición ensayística y yo encuentro una correspondencia muy directa con el sentido original del género de ensayo, ¿no?, con Miguel de Montaigne. ¿Es así? Sí, claro, sí, Jaime, así es. Y les cuento a ustedes una pequeña anécdota personal. Yo cuando comencé a escribir hace muchos años, lo hice un poco por 2 razones, básicamente, personales. Primero, por la herencia, ¿no?, el mandato, entre comillas, de mi padre, que fue un gran escritor intelectual y que me dejó ese legado, ¿no? Yo quise ser un poco, continuar el legado de mi padre y proseguir ese legado de alguna manera para que mi padre pueda seguir vivo a través de mi trabajo. Pero por otra razón, yo muy joven me leí los ensayos de Montaigne y me causaron un gran impacto, y dije no, ese es el camino que quiero seguir, esa es mi materia. Es decir, quiero escribir no trabajos académicos, no quiero escribir novela, no soy bueno para hacer poesía, no tengo esas virtudes ni talentos, pero siento que soy capaz de hacer reflexión, análisis, de comprender textos, de hacer lecturas, interpretaciones. Entonces decidí que ese era el camino que me trazaba Montaigne. Por supuesto, yo no me comparo nunca con la obra de Montaigne, que es magnífica, universal, enorme, ni mucho menos, pero de alguna manera es mi primer maestro, aparte de mi padre, ¿no? Mi primer maestro, que después se convirtió en Octavio Paz, un hombre que admiré también enormemente en mis años de juventud, la manera de escribir de Octavio Paz, su ensayo, aprendí mucho de él.
de Enrique Sureña también, de Germán Arciniegas, un extraordinario ensayista colombiano hoy olvidado, enterrado por la Academia de la Historia Colombiana, o sea, los académicos de la historia, los historiadores de la Academia Universitaria, lo han prácticamente enterrado en Colombia, porque él no es propiamente un académico riguroso, ¿no? Y hay otro asunto que también me llamó la atención de Montaigne, y es el siguiente. En uno de sus ensayos, explicando por qué razón yo comenzó a escribir, Montaigne se contesta lo siguiente: yo comencé a escribir porque quería poner en textos, objetivar lo que sé. Quería escribir lo que sé. ¿Qué sé yo? Es mi pregunta, decía Montaigne. ¿Qué sé yo? Entonces la contesto escribiendo lo que sé. Es un poco también eso. Yo creo que en el fondo todo ensayista tiene ese reto. Primero, tener algo que decir. Tiene que aprender mucho, tiene que leer mucho. El ensayista tiene la obligación de leer de mano. Es un lector de primera. Un buen ensayista no lo puede ser si no es un gran lector. No lo puede ser. Y segundo, las lecturas le dan a uno la riqueza espiritual y los conocimientos para llegar a un momento en el tiempo de la vida y hacerse esa pregunta de Montaigne. Bueno, ¿qué sé yo? ¿Qué he aprendido a lo largo de todos estos años? De leer, de conversar, de dialogar con autores, en fin. ¿Qué he aprendido? ¿Qué sé yo? ¿Qué tengo claro en mi mente? Y entonces ahí es cuando comienza ya la otra parte de la labor de la escritura, ¿no? De la escritura, escribir ensayos, que es un trabajo aparentemente fácil, pero no lo es, ¿no? No lo es. Ahí me sé. Sí, bueno, yo creo que sí lo has logrado aquí de una manera, como he hecho ya, enjundiosa, amena. Y si bien están planteados, o sea, está planteada una metodología evidente, ¿no? El filosofar, la filosofía, que engloba palabras y actos y ética y engloba la cultura misma, ¿no? Teniendo como objetivo el ser humano, por eso es humanismo, ¿no? Entonces, en estas narrativas ensayísticas, das muchos ejemplos, lo que se llama casuística, ¿no? Primero introduces muy bien, haces una historia de la filosofía prácticamente sucinta, muy bien presentada, y después en ambos tomos están tratados ya concretamente casos de artistas y escritores y ensayistas, novelistas, porque una de tus tesis es que literatura y filosofía dicen lo mismo, más o menos, son lo mismo, hay una coincidencia en un sentido, ¿no? Claro, estamos hablando de los grandes textos literarios que logran también tocar las grandes cuestiones de la condición humana, digámoslo así. Entonces, uno de estos casos es la obra de Miguel de Unamuno, tan importante para América Latina y para la filosofía en general, ¿no? Sí. En lo que yo llamo la paradoja de Unamuno, ¿no? Sobre todo en esa obra tan maravillosa del sentimiento trágico de la vida, ¿no? ¿Y cuál es la paradoja, no? Ese descubrir que somos finitos y ese deseo de ser infinitos, ¿no? Claro. Entonces ahí lo vemos muy claro, ¿no? Y me gustaría que te metieras un poquito en este capítulo porque es de lo que a mí más me ha gustado. Ya. Sí, bueno, claro, Unamuno, un gran escritor y un gran pensador español, ¿no? Que tuvo además, antes de contestar tu pregunta, tuvo una presencia muy interesante en Colombia. Fue uno de los primeros, o el primer español que descubrió muy pronto la obra de José Asunción Silva, el gran poeta colombiano, y escribió algunos comentarios muy, muy valiosos de la obra de Silva, ¿no? Eso mostraba que Unamuno siempre estaba siguiendo la creación literaria latinoamericana con mucha asiduidad en su época, no hace más de 100 años. Pero sí, Unamuno es un pensador creyente, de corte existencial, discípulo de Kierkegaard. Alguna vez tendremos que rescatar la filosofía nórdica a través de Kierkegaard, ¿no? Y
torno a la existencia humana plantea ese dilema o esa confrontación entre lo que hemos ya mencionado, entre lo finito y lo infinito, ¿no? El anhelo de la infinitud que tiene guardado el ser humano en su existencia, pero que choca con su propia finitud, con su propia mortalidad. Y él piensa que hay algunas maneras de superar o de conciliar esos dos términos, y una de las maneras más elocuentes y significativas es el amor. Para Unamuno, el amor es fundamental, porque cuando los hombres aman de verdad, entre sí, están haciendo algo fundamental para él, y es proyectando el mensaje divino del amor eterno. Lo que hacen los hombres al amar es eso: querer amar eternamente a ese ser que aman, siguiendo los pasos consciente o inconscientemente del amor de Dios. El amor eterno es el legado y la enseñanza más importante que Dios le da a los hombres. Y los hombres se proponen, cuando encuentran el amor o cuando lo buscan en los actos y cursos de sus existencias, darle la misma dimensión eterna que Dios representa en su ser mismo por definición. El verdadero amor es el amor eterno. Pero claro, como finalmente, porque es el amor de Dios que transmite a los hombres y que le enseña a los hombres para mostrarles el camino que deben seguir en el momento en que aman, imitarlo a Él como fuente de amor eterno. Pero, como los hombres son finitos, como de todas maneras estamos condenados a morir, nos queda otro recurso para salvar esa dificultad, y es la imagen idealizada del sujeto o de la persona que amamos. Todo el estudio que hace Unamuno del Quijote está centrado en ese fenómeno tremendo que enseña Cervantes en la obra maravillosa del Quijote. El Quijote es un hombre que en el fondo no está loco, o totalmente loco, o ha perdido la razón, sino que ha interiorizado mejor que nadie esa enseñanza religiosa cultural de Dios, del Dios cristiano, pues, que transmite amor eterno, que es el amor eterno y que da el amor a todos sus hijos, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque el Quijote sublima, idealiza en un sujeto perfecto, eterno, inmortal, a una pequeña campesina sin mayores atributos, mortal, hasta fea, y la idealiza en la Dulcinea, que es un ser inmortal, eterno, un ser que ama y que lo envuelve en su amor y que lo lleva a recorrer el mundo, añorando algún día satisfacer y demostrarle a esa mujer idealizada de que es merecedor de ese amor que él tiene, ¿no? Entonces, bueno, en Unamuno esa es una interpretación que hace Unamuno en su estudio sobre la obra del Quijote. En Unamuno está pues esa característica fundamental, ¿no?, de cómo podemos vencer o digamos integrar nuestra finitud a la finitud en base a la herencia o las enseñanzas religiosas. Para él la religión es como para Kierkegaard la fuente de sentido que finalmente le queda a los seres humanos, ¿no? Es la fuente fundamental de sentido. Y uno de los sentidos más importantes es precisamente el que da el amor que no muere, el amor que siempre vive, el amor eterno. Sí, hemos hablado entonces de la poesía y hemos hablado también del ensayo de Montaigne, de la argumentación, del reflexionar, de la necesidad de hacer la filosofía, ¿no? Y tú mencionabas hace unos minutos la figura de Charles Baudelaire, ¿verdad?
en ese poema clásico de tiempo. Pero yo pensé en otro poema, ¿no? Que es Correspondencias, ¿no? Porque a lo largo de tus dos tomos, en esta casuística que le llamamos esos casos, también tomas poetas, ¿no? Y en este caso haces un análisis casi comparativo entre Baudelaire y Octavio Paz, un poeta pero también un gran ensayista, y Baudelaire un poeta pero, como tú dijiste, también un pensador, ¿no? Y en este poema de Correspondencias, que pertenece a Las Flores del Mal, ¿qué es lo que se corresponde? Hacía memoria, creo que dice Baudelaire que el bosque es un lugar de símbolos, ¿verdad? Sí, claro. Pero esos símbolos ya nos están indicando que están representando algo, que están significando algo, ¿verdad? Y entonces el filosofar es un poco eso también, ir descifrando símbolos, ir penetrando, digamos, lo que nosotros vemos con los sentidos y lo racionalizamos. Entonces este capítulo, que aunque pertenece al primer tomo, pero lo tomo porque me parece que es muy ilustrativo de tu forma de presentar la filosofía en relación a la poesía, en este caso, y a la literatura, y cómo Octavio Paz de alguna manera es un continuador de Baudelaire. Él lo dice claramente siempre, ¿no? Es su gran maestro Baudelaire. Uno de sus grandes maestros de Octavio Paz es Baudelaire, sí. Por eso, porque él sigue el camino tanto de la poesía de Baudelaire, o sea, es un creador de la poesía, pero también un ensayista, ¿no? Como lo fue Baudelaire. Y las correspondencias, la idea de las correspondencias de Baudelaire está muy presente en la obra de Octavio Paz. En el fondo él hace una serie, toda su obra ensayística es buscar correspondencias culturales, escondidas o secretas que hay entre mundos diversos, ¿no? En gran parte él se orienta en ese camino, buscar esas correspondencias que aprendió muy bien a trabajar a partir de la obra de Baudelaire, ¿no? Y un poco lo que tú dices también en el plano de la filosofía. Claro, eso ya tiene que ver un poco con el estructuralismo, pero lo que he tratado un poco de poner en marcha o poner en evidencia en esos textos es que las diversas obras culturales de una época o de un mundo determinado, un mundo sociohistórico determinado o de una época histórica, ¿sí?, tienen correspondencias internas, porque en el fondo están hablando de aspectos semejantes de la existencia de los hombres o de aspectos semejantes de las características del mundo en que viven los hombres, ¿no? Y esas correspondencias internas se pueden ir aclarando y dilucidando a través de un discurso filosófico, porque no hay que olvidar que la filosofía en gran parte es interpretación. Eso lo aprendimos de Heidegger. Filosofar también no solamente es hacer preguntas fundamentales sobre algo en el mundo, esenciales, sino también es el esfuerzo por comprender. Cuando comprendemos, comenzamos a pensar en cualquier sentido. Comprender algo, comprender una obra de arte, comprender un texto literario, comprender un poema, comprender una conducta humana, una reacción afectiva, un estado de ánimo de un ser humano, comprendernos entre nosotros, comprender los mensajes lingüísticos que nos dejan las obras de la tradición cultural, comprender. Somos seres de comprensión por excelencia. No podemos ser humanos si no tenemos la aptitud y la capacidad de comprender, y si no la ejercemos en los múltiples planos en que la podemos ejercer. No somos humanos si no hacemos esfuerzo por comprendernos a nosotros. La comprensión intersubjetiva es el nivel supremo de la comprensión. Y el más difícil de lograr, además. Y por eso exige permanentemente ser renovado a través de los actos de nuestra comunicación intersubjetiva. Porque al comenzar a comprender o poder comprender algo de la vida nuestra o de los demás
o una obra cultural, un texto filosófico, un texto literario, etcétera, etcétera, es posible porque previamente somos seres del lenguaje. Y no podemos comprender lo que no está puesto en el lenguaje. Solamente comprendemos lo que está expresado, puesto en el lenguaje. En el lenguaje cuyos términos, palabras y expresiones previamente hemos comprendido y aprendido. Por eso es que un idioma extranjero que no conocemos no lo comprendemos, y no podemos comprender ninguna de sus frases ni de sus expresiones. Entonces es el lenguaje el que nos abre el camino de la comprensión. Comprender el lenguaje que usamos para relacionarnos con los demás y relacionarnos con las obras culturales, con los textos, etc. Es la garantía de posibilidad de que nos afirmemos como seres de comprensión. Y al comprender a los otros, al comprender las obras culturales o los textos filosóficos o científicos, entramos en algo fundamental de la filosofía. Y es que, si recuerdan bien cuando dije que en la filosofía comenzamos siempre haciendo preguntas y buscamos respuestas, pero cuando encontramos la respuesta se establece un diálogo. Yo hago la pregunta y alguien me da la respuesta, un texto, una obra, o yo mismo, o un amigo, un compañero, un maestro, mi padre, me da una respuesta. Y en ese momento, pregunta-respuesta, al establecerse esa relación, se produce el acto del diálogo, el origen fundamental del diálogo entre los seres humanos, o el diálogo que sostenemos con los textos de la cultura, con las obras de la cultura. Porque cada vez que tratamos de comprender una obra cultural, dialogamos con ella. Le preguntamos por su sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está transmitiendo? ¿Qué mensaje nos está transmitiendo? ¿Qué nos está diciendo? Porque toda obra cultural, literaria, poética, artística, de valor, tiene un sentido, nos transmite un mensaje. Y al recibirlo nosotros, lo comprendemos y lo podemos transcribir, y lo podemos explicar, y lo podemos renovar. Y ese ejercicio es el ejercicio maravilloso de lo humano. Estamos en permanente diálogo con otros, vivos o muertos, en diálogo vivo con nuestros semejantes aquí, cotidiano, pero también en diálogo con aquellos que murieron y dejaron sus obras literarias, poéticas, artísticas, filosóficas. Vivimos en diálogo permanente. Esa es la virtud y la maravilla de nuestra existencia. Somos seres del diálogo absoluto. Así los violentos e intransigentes lo nieguen, así muchos no lo reconozcan, somos humanos porque somos capaces de dialogar, y dialogamos debido a que poseemos la capacidad del lenguaje, ¿no? Entonces, dialogar también es una forma de filosofar, porque, repito, cuando hacemos esas preguntas fundamentales y obtenemos las respuestas, establecemos un diálogo filosófico. Y eso es lo que yo he tratado de hacer un poco en los libros, ¿no? Es un diálogo con todas estas obras culturales que he leído, que he observado, para tratar de que me digan qué dicen, qué nos dicen, qué nos enseñan, qué nos aporta para enriquecer nuestro espíritu y para comprender mejor el mundo nuestro y a nosotros mismos, porque al final de todo, el sentido de todo lo que hacemos cultural, pedagógica, filosóficamente, al final de todo ese proceso, de todo ese esfuerzo, es lograr alcanzar, comprendernos a nosotros mismos, tanto individual como colectivamente. Es un ideal, una utopía, pero tiene que ser un ideal de la comprensión completa entre todos, que debería marcar el horizonte de nuestra existencia, el horizonte, el camino de nuestra existencia. Así nunca lo logremos, así fallemos en los procesos de comprensión, así no logremos sino comprensiones fragmentarias, parciales, limitadas. Pero nunca dejemos ni abandonemos la posibilidad de la comprensión, porque es la posibilidad que nace de los atributos del lenguaje
más humanos que tenemos. El atributo del lenguaje, cuando lo usamos, nos humaniza, nos afirma nuestra humanidad y nos abre la posibilidad realmente de que esa humanidad sea de todos a través del diálogo, ¿no? El uso del lenguaje. Sí, bueno, voy a tocar un último tema se trata de un baluarte de la filosofía, ¿no? Y sobre todo de la filosofía moderna que se llama, y es el tema de la razón, ¿verdad? Y el tema de la razón es no exclusivo de la modernidad, ni mucho menos, es un tema permanente, pero sí está ubicado en el centro de la reflexión de la filosofía moderna desde Descartes, diría yo, así de una manera muy expresa. Ahora bien, frente a esa razón siempre hay una sin razón, como diría el Quijote, ¿verdad? Está lo irracional, con sus indicadores catastróficos, porque, y yo creo que tú lo logras muy bien en estos libros, a través de los ejemplos, poner del lado de la razón los atributos positivos de la creatividad humana, y la sin razón, por llamarlo así, lo contrario, ¿no? Y en el tomo anterior eres incluso mucho más directo, por ejemplo, das el ejemplo de Auschwitz, la situación de Siria y todo eso. Y ya que hablabas de Unamuno, digamos, claro, en Unamuno la razón también es muy importante, ¿verdad? La razón y la fe, una cosa combinada ahí. Y cuando estabas hablando de Don Miguel, me recordé que precisamente un 12 de octubre de 1936, siendo el rector de la Universidad de Salamanca, se hace un acto conmemorativo de lo que antes se llamaba el Día de la Raza, después se ha cambiado el nombre, Encuentro de los Mundos, etc. Y es interrumpido de repente por un general sublevado, que es José Astray, sí, que le grita simplemente: muera la inteligencia, viva la muerte. Y parece que era algo preparado para humillar a Unamuno y le silban y todo, pero entonces él dice esa frase que sigue sonando, a mí me sigue sonando, ¿verdad? Y es la frase del libre pensador, ¿verdad? Que dice: venceréis, pero no convenceréis. Y esto es muy importante en el mundo actual, en la posmodernidad. Ya Alberto Camus, refiriéndose a la Guerra Civil Española, él estaba del lado republicano, no estoy tomando bandos, pero estoy señalando posiciones de filósofos. Decía: aún teniendo la razón se puede perder, decía. Entonces la razón está ahí como un atributo máximo del ser humano para entender, comprender, como te dices, el aspecto cognitivo, pero también para dejar de comprender y destruir. Entonces en esta literalidad que encontramos, bueno, tú mencionas el Quijote, dices que no está loco, y estoy de acuerdo, no es locura eso, pero también es simbólico, ¿no? Y hay otro tipo de lecturas respecto a la razón, y en el Quijote vive loco y muere cuerdo, bueno, esas cosas. Y tú mencionas a la Dulcinea, el amor, y recuerdo ahora que cuando se le aparece a esta campesina, que se me escapa el nombre, creo que era Dolce Lorenzo. Exactamente. Ella se asusta mucho, y la lectura fácil se asustó porque vio al patrón volverse loco, pero realmente hay otros que dicen: no, es que pensó que le iba a violar, ¿verdad? Porque estaba en un establo. Entonces ahí vemos cómo se va a lo puramente humano, y después cómo se va elevando, diría yo, ¿no? en este tipo de temas fundamentales para los seres humanos. Entonces la razón tú la tratas con muchos casos concretos, ¿no? Lo tratas con la hermenéutica, lo tratas con Descartes, o sea, está ese sentido de la racionalidad, digamos, como el máximo atributo del ser humano. Pero el libro, y ahí
vamos terminando ya entonces, pero tú podrás comentar ese último capítulo, que después de que hablas de la razón, hablas de la posmodernidad, hablas de la necesidad de reflexionar, y lo terminas hablando de Goya. Y cuando yo vi el inicio dije, pero ¿por qué termina con Goya, verdad? Pero hay una razón, y es la razón, ¿verdad? Así que no lo voy a descubrir todo, pero te dejo ese comentario del último capítulo. Sí. Sí, bueno, la pintura de Goya, como me imagino a muchos de ustedes, ha fascinado, me fascina, es una obra fascinante. Indudablemente Goya es de los grandes genios del arte universal, ¿no? Eso es indiscutible. Pero aquí me refiero fundamentalmente a la pintura negra de Goya, que tiene unos sentidos muy profundos. Es que hay que entender una cosa previamente. Goya era un librepensador amigo de la Ilustración. Era un hombre ilustrado. Y como buen hombre ilustrado, era partidario de que los hombres aprendieran a usar libremente su razón en todos los espacios y aspectos de sus vidas, tal como lo reclamó Kant en su famoso texto, que es la Ilustración. Los hombres tienen la obligación, cuando llegan a su mayoría de edad, de usar la razón. Tenemos que aprender a usar la razón. Y al usar la razón, podemos, repito, como dice Jaime muy bien, podemos emprender los caminos del diálogo, de la comunicación y de la comprensión. Pero Goya era muy consciente de que cuando los hombres no usan la razón, cuando los hombres dejan de usar esa facultad fundamental que les permite abrir el camino de la comprensión y de la comunicación, se destruyen, caen en la nada destructiva, se enajenan como seres humanos, pierden sus atributos humanos. El sueño de la razón produce monstruos. Eso quiere decir que cuando la razón duerme, cuando la razón no está, cuando los seres humanos no usan la razón y comienzan a usar sus puros instintos agresivos o sus impulsos violentos o sus sentimientos de odio, comienzan a provocar actos de destrucción terribles, ¿no? Es la razón lo que salva al ser humano, lo que nos salva a todos de la hecatombe universal. Pero el buen uso de la razón, porque la razón también la podemos usar mal, la podemos usar para crear conocimientos científicos y técnicos, armas atómicas, armas destructivas que le hacen mucho daño a la humanidad. Podemos usar la razón para crear dispositivos tecnológicos dañinos para la existencia humana, etcétera, etcétera. Procesos productivos que contaminan el medio ambiente, etcétera. Pero Goya pensaba que sin embargo no todo el mundo, todo está perdido cuando los hombres dejan de usar la razón. ¿Por qué? Porque queda la imagen humana ahí presente en el horizonte. La imagen humana, y esa es la genialidad de Goya, la imagen humana plasmada en un perro. El perro, ustedes saben, es el animal más humanizado de todos los animales existentes. Es un animal que los seres humanos han domesticado, tratado, convivido tanto con él que lo han casi humanizado. Y Goya, si ustedes ven en las pinturas negras, no queda nada después del desastre que ocasionan los mismos seres humanos al perder la razón, el desastre que ocasionan al no usar la razón. Queda sin embargo la imagen viva de un perro que asoma su cara para ver esa nada destructiva, como la imagen débil
de un ser humano desaparecido que dejó sus huellas en ese perro, que trata de sacar la cara por esos seres humanos que traicionaron su propia razón, que la traicionaron. El perro saca la cara por el ser humano después de que los seres humanos se han acabado mutuamente, ¿no? Ese es un mensaje de Goya tremendo, que a mí siempre me ha parecido supremamente significativo, y que anuncia hasta el día de hoy los peligros que tiene el mal uso de la razón, de los conocimientos, de los productos de la actividad racional del hombre, como son la ciencia y la técnica, fundamentalmente, ¿no? Pero Habermas, en un giro también maravilloso para la filosofía moderna, nos enseñó algo que es necesario recordar siempre. Nos enseñó que los hombres no solamente pueden usar la razón creando o produciendo ciencia y tecnología, que se puede usar bien, pero se puede usar mal, sino que los hombres usan la razón fundamentalmente a través y por sus actos comunicativos. Es en el espacio de la comunicación intersubjetiva donde los hombres materializan y realizan el uso de su razón, la facultad más elevada que tienen, que es su razón. Entonces, para Habermas, comunicarnos entre nosotros no es solamente un diálogo destinado a la comprensión mutua, sino que es la expresión suprema de la razón que tenemos como seres humanos. Entonces, esa ambigüedad, esa contradicción inherente que tiene la razón, que es tema de la filosofía. Marcuse dijo en su obra El hombre unidimensional, el tema moderno de la filosofía es la razón, y en cierto sentido es verdad. Ese tema de la razón, ¿sí?, tiene esa doble dimensión contradictoria. Por eso no nos queda a los seres humanos más sino la decisión libre y consciente y meditada y reflexionada a través de la lectura, del diálogo, etcétera, creador, que nos enriquezca espiritualmente, la decisión de usar bien la razón o usarla mal, de usarla para crear el bien común, el bienestar de todos los seres humanos, o usarla mal para usar sus productos técnicos y científicos para la destrucción del medio ambiente o para la destrucción recíproca en guerras, en persecuciones violentas, en la violencia, etc. Esa es la disyuntiva del uso de la razón científico-técnica que tenemos los seres humanos. Pero más allá o por encima está la razón comunicativa, que puede ayudarnos precisamente, en la medida que lo usemos, a tomar las decisiones en función de que esos productos de la razón científico-técnica puedan servir al bien general de la humanidad. Tema moral por excelencia. Esa es la cuestión ética por excelencia. ¿Cómo lograr que los avances científicos y técnicos de la humanidad sean usados por la humanidad en beneficio de esa humanidad, de su bienestar, de su crecimiento, de su desarrollo, de su libertad, etc.? Ese es el gran tema, digamos, de la ética, ¿no?, que tiene que ver con estas dos dimensiones de la razón que he mencionado ahora. Y es el tema del humanismo. Claro, el tema, claro. Por supuesto. Y bueno, el sueño de la razón produce monstruos, forma parte de esa maravillosa colección de los caprichos, ¿no? Claro. Y el capricho es precisamente un acto no premeditado, lo contrario de la reflexión, ¿verdad? Sí, claro, espontáneo casi, sí. Sí, así es. No, yo Camilo, aprovecho para agradecerte este libro, la oportunidad de dialogar contigo. Lo he encontrado muy grato para mí, ¿verdad?, leerlo. Es muy didáctico. Partes de Parménides, desde los presocráticos, y terminas pasas por Hegel, por Husserl, Kant está varias veces, Marx también, Platón. Es una mini cronología de la filosofía con buenos ejemplos, diría yo, cuyo tema es, ya lo hemos discutido hoy, la razón, la reflexión sobre la existencia, pero todo enfocado a ese humanismo que tú señalaste.
Entonces aprovecho para repetir las palabras de un reseñista tuyo, el académico colombiano John Rosso Mila, que te considera una mezcla de erudición multitemática. Entonces yo aquí me quedo y no sé si el público quiere preguntar algo o qué ha pensado Juan Carlos. Sí, no. Se pueden hacer preguntas, simplemente mover. Sí, el micrófono está disponible. Yo quería preguntar, usted usó varias veces el concepto de intersubjetividad, de manera que me gustaría que lo ampliara para mejor comprensión del público. Sí, claro, bueno, la intersubjetividad fundamentalmente es una interacción entre dos personas, ¿no? Mínimo, o entre más de dos personas, pero entre dos personas, o más de dos personas, es una interacción. Pero fundamentalmente se habla de la interacción entre dos personas o entre dos sujetos o más cuando se trata del uso del lenguaje, o sea, de la comunicación. La expresión suprema de la intersubjetividad es el diálogo y la comunicación que realizan esas personas entre sí. Hay intersubjetividad cuando nos comunicamos unos con otros, cuando dialogamos unos con otros usando el lenguaje. Ahí se expresa fundamentalmente la intersubjetividad. ¿Sí? ¿Y en relación con los textos? Claro, ahí la intersubjetividad está mediada por el texto, que es un tema o un asunto también de la filosofía, de la hermenéutica sobre todo, porque los textos están escritos por otras personas, otros sujetos, tanto presentes o muertos. Y entonces la intersubjetividad está mediada por el contenido del texto de la obra, ¿no? Y por lo tanto no se puede hablar ya directamente de intersubjetividad porque el autor del texto o no está presente o está muerto. Pero de todas maneras, como sus planteamientos, sus ideas, sus reflexiones, sus razonamientos están en el texto vivos, de alguna manera él también está presente, ¿no? Por eso es que cada escritor que deja una obra importante no muere, porque él está presente también en esa obra, ¿no? Su pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias, y de alguna manera él como sujeto está vivo ahí, ¿no? No muere. Pero claro, esto puede ser una manera de interpretar, y en realidad lo que hacemos es dialogar con textos, ¿no? Hablamos con textos para que esos textos en sí mismos, en sus relatos, en sus argumentos, en sus historias, etcétera, nos digan qué dicen, nos respondan a la pregunta ¿qué dicen? Que les hacemos nosotros. Cuando nosotros leemos un texto, abordamos un texto, en el fondo lo que preguntamos es qué nos dice, qué mensaje tiene, qué sentido tiene el texto, porque si no, no lo podemos comprender. Entonces estamos preguntándole al texto lo que nos dice, el sentido interno que guarda, para poderlo comprender. Y en esa pregunta el texto nos contesta, ¿no? Entonces establecemos un diálogo fundamentalmente con el texto. Así las voces del autor, el sentimiento, los pensamientos del autor estén ahí presentes, ese diálogo es fundamentalmente con ese texto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, ya. ¿Quería uno? Gracias. Sí, mira, sería decir como que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Sin embargo, me entenderás mejor si te digo de que esto del diálogo me da vuelta mucho en la cabeza porque yo me transporto por razones personales y profesionales al diálogo de una persona consigo mismo, que todos en algún momento lo hemos experimentado. Es decir, en algún momento nos hemos rebanado los sesos, como dijimos que no cuando tendríamos que haber dicho que sí. Y porque tomamos una actitud que después nos da vergüenza o nos da miedo reconocer que estaba equivocado. Veo ese diálogo como una cosa importantísima en el hecho, me refiero por ejemplo a Hamlet, cuando Hamlet se reprocha su actitud con su madre porque entiende la relación que existe con el nuevo padre, con el nuevo rey y todo digamos, desjuiciada situación. Me refiero a eso, me refiero a que el diálogo que yo
he visto fundamentalmente que causa terribles problemas en cada persona o en muchas personas. En algunos casos a llegar, digamos, a extremos realmente fatales. El hecho en que la persona entre en un diálogo consigo mismo y no se pone de acuerdo. Sí, bueno, a ver, en ese punto podemos hacer una aclaración. Platón, en su famoso diálogo El Teeteto hace 25 siglos casi, dio una definición del pensamiento que sigue siendo actual y clásica, del pensar humano. Y dijo Platón, pensar, cuando pensamos los seres humanos, lo que hacemos es que dialogamos con nosotros mismos. El pensamiento es un diálogo que la persona sostiene con sí misma. Cuando uno piensa sobre algo, de sí mismo, de su vida o del mundo, de los demás, está hablando consigo mismo en su interior. Ese es un aspecto apasionante de nuestra existencia. Siempre estamos hablando con nosotros mismos, y al hablar con nosotros mismos en nuestro interior, en silencio, estamos pensando, estamos comenzando a pensar. Estamos comenzando a reflexionar, y como decía al principio, estamos comenzando a filosofar cuando ese diálogo se centra en preguntas fundamentales de algo en el mundo, ¿no? Entonces, el diálogo es la fuente del pensamiento, pero el diálogo también es la fuente de la comprensión entre los seres humanos y de la integración de los seres humanos. El diálogo, muchos pensadores lo han señalado, y la comunicación intersubjetiva es en el fondo el paradigma filosófico por excelencia de la modernidad. Realmente la filosofía, especialmente la obra de Habermas, le ha enseñado algo fundamental a los pensadores modernos y en general a los seres humanos. Tenemos todavía una esperanza de salvación aquí en esta tierra, a pesar de todos los signos de la destrucción que provocamos y que los poderes provocan, las guerras interminables y cruentas e inhumanas, las persecuciones políticas, la violencia sistemática. A pesar de todo eso, hay una esperanza para los hombres en este mundo, y esa esperanza nace de que somos seres del lenguaje y por lo tanto seres del diálogo y la comunicación. Por eso siempre, en última instancia, cuando hay conflictos, vivimos en los conflictos personales, interpersonales o sociales y políticos, en última instancia apelamos al diálogo como manera de resolver todos los conflictos. Apelamos al diálogo como una de las maneras humanas, racionales, profundas de resolver los conflictos. Entonces, en ese caso ya no será el diálogo interior, sino será el diálogo exterior que sostenemos diversos seres humanos entre nosotros, encaminados a resolver un conflicto o encaminados a comprender lo que somos o lo que vivimos en la vida, ¿no? El paradigma del diálogo. Yo quiero dejar un poco esa idea en ustedes en la cabeza, de la centralidad fundamental del diálogo para construir nuestras vidas, ¿no? Y para construir no solamente nuestras vidas individuales, sino colectivas. Apelar siempre al diálogo. Apelar siempre al diálogo es una expresión de nuestra razón, pero también de nuestra humanidad. Somos verdaderamente humanos cuando preferimos el diálogo a la violencia, cuando preferimos el entendimiento a la destrucción. Ahí nos medimos como seres humanos y nos convertimos en seres dignos de salvarnos para esta vida. El lenguaje y el diálogo nos dan esa posibilidad enorme, maravillosa, el lenguaje y el diálogo. Yo voy a comentar muy brevemente porque me parece una buena pregunta esta, ¿no? Pero lo voy a hacer dando un ejemplo más bien de literatura. Y la literatura del siglo XIX, la literatura realista, está bastante basada en el diálogo, porque quieren ser realistas y las personas hablan, las grandes novelas de Balzac, de Dickens, ¿verdad? Pero la literatura moderna hizo lo contrario, ¿no? Lo que llaman el monólogo interior, Joyce, por ejemplo, en Ulises, y Proust en Busca del tiempo perdido.
Pero después iba a venir Freud, ¿verdad? Y para conectar un poco con la cultura y el diálogo, digamos, con el texto y el diálogo en general con el mundo, estos monólogos interiores que revolucionaron la literatura y que descubrieron un mundo que no se había presentado en novelas anteriores, lo vino a confirmar Freud, ¿verdad? De que esos monólogos interiores o esos diálogos interiores son imposibles sin la cultura. Y volvemos a caer entonces en nuestro tema de la cultura y humanismo, ¿no? Porque la cultura es el ello, ¿no? Lo que está ahí, lo que se nos impone. Nosotros nacemos con tabula rasa, ¿verdad? Entonces ahí está la moral y ahí está todo, ¿no? Bueno, una acotación nada más, pero buena pregunta. Me parece muy interesante todo lo que he dicho y estoy muy de acuerdo porque cuando se termina la comunicación nos destruimos entre nosotros o por diferentes causas, o a sí mismo, ¿no? A sí mismo, con nuestro inconsciente. Bueno, lo que le quería preguntar yo es que si usted podría profundizar un poquito sobre lo que dice con respecto a cuando habló de Unamuno y la idealización que hace del ser amado, como, o sea, por ser finito, idealiza al ser amado. Si podría profundizar en eso, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque Unamuno sostiene que tenemos ese anhelo de infinitud que nos da Dios, ¿no? Que nos da la imagen de Dios, la imagen infinita o eterna de Dios. Eso nos transmite a nosotros, nos da ese anhelo. Su presencia, cuando creemos en Él, nos da ese anhelo del infinito, que obviamente materializamos fundamentalmente en el amor. El amor es la materialización o expresión suprema porque Dios es amor, es su definición, ¿no? Es amor. Y entonces los seres humanos, cuando quieren cumplir ese anhelo de eternidad o infinitud, lo hacen a través del amor que proyectan en otros seres humanos. Pero como esos otros seres humanos son imperfectos, son limitados, también son finitos, están condenados a morir, la única manera de mantener viva la presencia de esa enseñanza o de esa imagen divina del amor eterno es idealizando, generando una imagen ideal del ser amado, generando una imagen ideal. Esto además tiene un aspecto psicológico muy importante y significativo, y es que si ustedes se miran bien interiormente, cada vez que nos enamoramos y nos desenamoramos, nos enamoramos más que de una persona física, es de la imagen de esa persona, de una imagen que hemos idealizado en nuestra mente y que proyectamos en esa persona. Esa persona, digamos, es el ejemplo adecuado de la que nos enamoramos, que corresponde a la imagen consciente o inconsciente, que consciente o inconscientemente hemos creado del ser amado, ideal. Lo plasmamos en esa persona concreta, natural, ¿no? Nos enamoramos de imágenes, de personas, de imágenes, porque esas personas plasman la imagen que tenemos, ideal, de un ser que queremos amar, que deseamos amar. Entonces, en esa idealidad del amor, que ya Platón lo descubrió hace 25 siglos, ¿no? Hay un componente ideal en el amor. Por eso cuando hoy en los tiempos modernos digamos, tan prosaicos en la actualidad, donde el amor parece que desapareció y lo que queda es el goce, donde el amor entre los seres humanos está prácticamente en crisis y lo que vale es el goce del cuerpo y la imagen del yo inmediata y un presente que se repite y se repite a través del goce, una repetición desenfrenada del presente, ¿no? Como diría Nietzsche, el eterno del retorno de lo mismo, ¿no? Que es un poco una de las características de la existencia moderna, de los hombres modernos, ¿no? Entonces, en ese goce del cuerpo, de lo material, de los bienes materiales, en que se está centrando la existencia de los seres humanos, se está perdiendo esa idealidad del amor. Y se habla precisamente de que el amor es una idealización que no vale la pena, porque ya estamos
Hemos superado el camino de las imágenes ideales, eso es del pasado. Esos son de románticos trasnochados que se enamoraban de esas imágenes y de esas imágenes ideales. Pero sigue siendo una ley del amor. Si nos enamoramos, si sentimos una atracción profunda por otro ser humano, si sentimos que no podemos ser, ni vivir, ni existir sin la presencia de otro ser humano, si sentimos esa fuerza interior, es porque ese otro ser humano satisface o cumple el ideal del amor que nosotros nos hemos fabricado en nuestra cabeza a través de nuestro crecimiento desde la infancia, ¿no? Entonces es un poco lo que está en Unamuno también eso, ¿no? No sé si le contesto a su pregunta. Sí, hola. Camilo, muy interesante todo lo que has contado. Me llamaron mucho la atención la frase que dijo Jaime de pensaréis pero no convenceréis, y lo que tú dijiste y razonaste respecto a la razón. Y que cuando esa frase que dijiste es que cuando la ausencia de sueño produce monstruos. Y entonces yo estaba como fantaseando en mi cabeza como que respecto a lo que tú dices de la razón, y en una medida entre la ausencia de razón y la razón, como la suspensión intencional de la razón. Y me basaba yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo el Quijote, y en el Quijote, Don Quijote plantea el discurso de las letras y las armas, y él propone que para que las letras pervivan se necesitan las armas, ¿no? Y el Estado, y básicamente casi lo mismo propone Maquiavelo, ¿no? Pero yendo más hacia atrás, y tú hablaste de Sócrates, Sócrates a mí siempre me intrigaba que por qué él aceptó que una fuerza, y con una razón tal vez más reducida que la que él tenía, dejarse llevar a un juicio y ser obligado a beber cicuta, ¿no? Sí. Y luego en la República, cuando Platón propone que los filósofos, esa idea ideal de que los filósofos podrían ser los mejores que podrían dirigir un Estado, pero yo me pregunto si los filósofos podrían dirigir ese Estado sin el auspicio de las armas. Y entonces ahí me estaba dando mucho la vuelta en eso, ¿no? Solamente eso. No sé qué piensas al respecto de eso. Sí, te puedo decir brevemente lo siguiente. Yo tengo un escrito sobre el único gobernante filósofo que ha existido en la historia. Me puse en esa tarea porque es un caso excepcional. Y fue el emperador romano Marco Aurelio, el filósofo emperador. Y es el único personaje en la historia que cumplió el sueño y el deseo platónico de que los filósofos fueran gobernantes. ¿Y por qué lo decía Platón? Porque para Platón el filósofo es el ser humano por excelencia de la sabiduría. Hay que recordar que para los griegos la filosofía es el amor a la sabiduría. El hombre sabio, el que cultiva el saber, el que aprende leyendo, escuchando, observando el mundo, contemplando el mundo, es un sabio. Y son los sabios los que deben de dirigir a los demás, que no lo son tanto, ¿no? Pero bueno, ese sueño platónico no se pudo cumplir. Descartes vino a Estocolmo en el año de 1650, con el propósito contratado por la reina Cristina, para que le enseñara filosofía y matemáticas, y con el propósito tal vez consciente o inconsciente de lograr que la reina Cristina fuera una mujer filósofa y a su turno gobernante, ¿no? Fuera una reina filósofa. No sé si tenía ese propósito Descartes o no. Desafortunadamente Descartes, después de 3 meses en un invierno de estos espantosos, de 35 grados bajo cero en Estocolmo, y la mujer lo obligaba a las 5 de la mañana, una cosa de una crueldad tremenda, a levantarse. A un filósofo como Descartes, que no se levantaba de la cama hasta las 12 del día, el tipo se sentaba en la cama y comenzaba a leer y a escribir acostado en la cama. Ese era Descartes. Y la reina Cristina lo contrató y lo obligaba a levantarse a las 5 de la mañana para caminar 4 o 5 cuadras al Palacio Real, aquí que queda el Palacio Real de Estocolmo, en esa época donde vivía ella, para darle sus lecciones de filosofía y matemáticas. Y en una caminata de esas, ¿no?, en pleno invierno, a 35 grados bajo cero, lo cogió una pulmonía al pobre Descartes y lo mató.
Entonces, sí, fue realmente terrible. Esa es un poco la tragedia de un hombre que le quiere enseñar filosofía a una reina para que llegue a ser algún día una reina filósofa y muere en el empeño a causa del invierno terrible de Estocolmo. Inviernos que ya no existen aquí, por supuesto, por el cambio climático, pero en esa época sí eran muy duros, ¿no? Bueno, señores, quiero, que no sé si Jaime va a terminar y por supuesto Juan Carlos, pero antes de que terminemos quiero de todo corazón agradecerles su gran presencia aquí. Es muy estimulante para mí contar con ustedes. A muchos de ustedes los conozco personalmente, casi todos, algunos pocos no, pero volverlos a ver ha sido una gran alegría para mí, y poder compartir estos minutos de diálogo, de conversación sobre temas culturales y filosóficos a veces son necesarios para que no nos perdamos en el mundo. Bueno, por mí gracias y le dejo la palabra a ustedes dos.